Mm, Bien, el objetivo entonces es actualizar todo lo que es la temática de la reanimación neonatal, específicamente en tiempos de pandemia COVID-19. Esta actualización se dio en el 2020-2021 por la Asociación Americana del Corazón y todas las sociedades que definen las conductas terapéuticas de RCP avanzada, básica y avanzada, ¿sí? Para el que no me conoce, mi nombre es Alberto Andrés Borré, soy médico neonatólogo del Hospital Mariano Luciano de la Vega. El objetivo entonces, lo que queremos lograr es mostrar cuáles son los principales cambios que se realizaron en las guías de reanimación y la atención cardiovascular de la Asociación Americana del Corazón en el 2020. Te vamos a enseñar, qué mala costumbre que tiene la gente de hablar. Vamos a hablar sobre el soporte vital básico y avanzado. Por favor, las preguntas vayan anotándoselas y al final de la presentación las podemos responder. El soporte vital son todas aquellas directrices, maniobras que utilizamos para los procedimientos en el abordaje de trastornos o enfermedades o lesiones que amenazan la vida del paciente, incluyendo el paro cardiorrespiratorio, la asfixia o los ahogamientos, ¿sí? Si ustedes observan, todas estas son unos factores de riesgo y son patologías que se pueden presentar en el momento del trabajo de parto. El soporte vital se realizan maniobras no invasivas en el básico, mientras que se diferencia del avanzado cuando ya tenemos que hacer maniobras invasivas, ¿sí? Normalmente estas maniobras invasivas están a cargo del médico, pero hay equipos entrenados los cuales también lo pueden hacer. Con respecto, de manera general, en el Hospital de Moreno en el año 2019-2020, no de 2010, acá hubo un error en la diapositiva. O sea que en el año pasado hubo 2.568 nacimientos, incluyendo niños sanos, niños enfermos, prematuros y sindrómicos, etc. Es importante esta estadística para entender que 1 de cada 10 recién nacidos va a necesitar la ayuda para la transición desde el ambiente intrauterino. 1 de cada 10 recién nacidos va a necesitar ese plus, la estimulación más. Ese es el paciente que se complica. 1 de cada 10. Pero también es importante saber que solamente el 3% de estos pacientes va a necesitar RCP avanzado. Y de ese 3%, solamente el 0,1% va a necesitar la administración de drogas inotrópicas, entre otras drogas. Entonces, denme un segundo y admito acá a unos que están por entrar. Ahí va. Entonces, la clave del éxito, después de haber entendido esto, es entender que todo el ambiente perinatal tiene que estar listo antes del nacimiento para poder brindarle a este bebé que van a nacer la famosa frase de lo que se está observando ahora, que es la hora de oro, ¿sí? Y también esa hora de oro se desprende en el minuto de Ahí oro, que está. es el minuto que se le da es el tratamiento que se le da al minuto de vida del paciente. Son varias pautas que vamos a analizar más adelante. Después, lo que vamos a tratar son la anticipación y la preparación, cuál es el manejo del cordón umbilical en el trabajo de parto, las acciones iniciales que tenemos que tomar, el monitoreo de la frecuencia cardíaca, los soportes ventilatorios que vamos a usar, vamos a hablar de las compresiones torácicas que tenemos que hacer, los accesos y los tratamientos intravasculares, cuándo comenzar la reanimación, cuándo detenerla, que es muy importante, la atención después de la reanimación y los factores humanos y el desempeño. Esto es un montón, pero voy a tratar de reducirlo y objetivizarlo de una forma práctica para que todos entendamos y nos podamos actualizar de una forma objetiva. Empezando con la anticipación de las necesidades de reanimación, es más que lógico que cada nacimiento tiene que asistir al menos una persona que pueda realizar los pasos iniciales de la reanimación para estos pacientes e iniciar una ventilación a presión positiva, es esta BPP que vamos a ver con mucha frecuencia en la charla, y cuya única responsabilidad sea el cuidado del recién nacido. Por eso, idealmente, tiene que haber mínimo una enfermera entrenada en sala de partos a la espera de las complicaciones, y no solamente en sala de partos, sino también en el rooming y en todo el ámbito hospitalario donde se encuentra un recién nacido. Hago énfasis en eso, en rooming, en sala de partos. Y también está la responsabilidad de todos, ¿sí?, de entrenarnos.
Bien. En la sala de partos tenemos 4 personas, mínimo tiene que haber en un momento de una reanimación cardiopulmonar completa. El primero, el que está a la parte inferior, es el reanimador, que normalmente es el médico o la persona más entrenada que se va a cargar de todo lo que es la vía aérea, mantenerla permeable, asegurarla, ventilar que la presión positiva se haga de forma adecuada y si es necesario intubar o colocar una máscara laringea, dado el caso que vamos a ver más adelante. El segundo reanimador es el que va a secar, va a estimular el recién nacido, va a colocar el monitor de signos vitales, ¿sí? Va a controlar todos los signos vitales. Cuando tenemos monitor electrocardiograma se hace y, dado el caso que sea necesario, el que va a iniciar las compresiones torácicas. Es importante entender que no vamos a esperar que esta persona haga todas estas cosas, ¿sí? Hay que trabajar en equipo. El ayudante es el que va a controlar los tiempos e inicia el reloj, ¿sí? El reloj de tratamiento. Prepara la medicación, prepara la colocación de los accesos vasculares, que vamos a aprender después cómo se hace. Y el líder es el que planifica, coordina el equipo y conoce los datos clínicos y asigna roles, ¿sí? Porque cuando uno está reanimando, no tiene una respuesta adecuada, tenemos que cuestionarnos qué es lo que está pasando y a veces los antecedentes son muy importantes y si nos concentramos nada más en reanimar, este paciente se nos pueden pasar por alto muchas cosas y muchas patologías las cuales son de vital importancia al momento de hacer la reanimación cardiopulmonar. Por favor, silencien los micrófonos los que recién entran. Para realizar la ventilación a presión positiva hay varios tipos de dispositivos. Los que más frecuentes se encuentran son los bolsas autoinflables, los famosos bambú, que se llenan espontáneamente con gas. Las bolsas infladas por flujo, que son los que utilizan los anestesiólogos con mayor frecuencia, las cuales se llenan solo cuando... silencien los micrófonos, por amor a Jehová. Ahí va a silenciar ya. Cosa que necesito que alguien me ayude. Bien. Las bolsas, las infladas por flujo, que era lo que venía diciéndoles, y el reanimador con pieza en T que dirige el gas cuando la abertura en la parte superior se ocluye. Que ahora vamos a ver cuál es, que es el famoso neopá. Claudia, silencio. Dios mío. Bien, este video que les voy a mostrar es un video ilustrativo donde podemos observar un paciente que es un maniquí y yo le estoy brindando una ventilación a presión positiva con una máscara de ambú. Si se pueden fijar en las manos, tienen forma de C, haciendo una compresión que permite sellar bien la vía aérea y al mismo tiempo permite expandir la caja del espacio torácico. El paciente no puede estar ni flexionada ni extendida la vía aérea porque no nos permite la ventilación. Se puede colocar en la parte de abajo también ayuda y esto va a permitir mantener una vía aérea centrada para hacer la ventilación a presión positiva. ¿Sí? No se ve capaz muy bien, pero la excursión torácica en este paciente, si la sujeto de una forma inadecuada, no se va a realizar, pero si sello bien la vía aérea va a ser la clave del éxito al momento de hacer una ventilación a presión positiva de manera efectiva. ¿Sí? El ventilador empieza en T, es el famoso conocido Neopaf, que gracias a Sandra Gatti y todo el trabajo del equipo se pudo conseguir este aparatito en el cual, como se puede observar, puedes mantener específicamente y puedes darle exquisitamente lo que le quieres dar de presión y de PEP a este paciente. Entonces, entonces esta pieza, esto nos va a permitir disminuir la iatrogenia que podemos causar y medir específicamente la presión que le queremos brindar al paciente. Esto es muy seguro y funciona muy parecido a una máscara donde tenemos que hacer el sellado, como se puede ver ahí, y en vez de darle bolseo, simplemente presionando la pieza en T, le vamos a dar el pico que nosotros deseemos darle a nuestro paciente. Entonces, fíjense que está bastante bueno y disminuye muchísimo la posibilidad de hacerle un barotrauma al paciente, que es una de las principales causas de complicaciones en el momento de la reanimación. Esta pieza acá falla porque el paciente no tiene una vía aérea fisiológica. Esto es una imagen para que no se les olvide esta sigla de Mr. Sopa. Un señor tomando una sopa, pareció muy, muy entretenido, pero es para recordar esto, que son las siglas para la reacomodación de la máscara cuando no tenemos una reanimación funcional, ¿sí? Algo nos está fallando en la vía aérea capaz. Entonces, la M
Mi tersopa es reacomodar la máscara para obtener una posición y un sello adecuado, reposicionar el cuello del paciente y la cabeza del recién nacido, succionar la vía aérea para desobstruir si se parece necesario, que tenga la boca abierta cuando nosotros estamos bolseándole, no la boca cerrada, considerar aumentar la presión de insuflación y considerar una vía aérea alternativa como por ejemplo una máscara laringea que la puede colocar cualquier persona sin ninguna clase de ciencia, es un entrenamiento muy sencillo, un tubo endotraqueal. El manejo de la temperatura corporal es una de las cosas nuevas que se actualizó. La colocación piel a piel con la mamá de estos bebés sanos, que no requieren reanimación después del nacimiento, puede ser eficaz para mejorar la lactancia, el control de la temperatura y la estabilidad de la glucemia, no solamente del bebé, sino también de la mamá. ¿Por qué? Porque, denme un segundo, admito a estos dos chicos acá. Bien. ¿Por qué? Porque se vio, por ejemplo, que en la mamá, al tener la sensación, el placer de tener a su hijo, también mejora la secreción, la liberación de oxitocina y de unas hormonas que mejoran la contractilidad uterina, entre otras cosas más. Entonces, esto le va a sumar a la mamá y le va a sumar al bebé. ¿Sí? Silencio, Silvia. No, Silvia, silencia el micrófono, por favor. Bueno, entonces veíamos que el control de la temperatura y la estabilidad de la glucemia le permiten a este niño, nos permite también a nosotros darnos un tiempo y no hay que sacárselo enseguida a la mamá para llevarlo si nosotros vemos un paciente deprimido. Tenemos un tiempo que vamos a aprender ahora cuánto es para que nosotros veamos la reacción, la evolución de este niño. ¿Sí? O sea que las primeras maniobras de reanimación que le vamos a hacer al bebé las podemos empezar a hacer encima de la panza de la mamá. O si es el caso de una cesárea, lo podemos hacer también un poquito más difícil, pero idealmente esto es para el parto vaginal, ¿sí? Entonces, uno de los casos es cuando tenemos también el despeje de la vía aérea, que fueron las otras actualizaciones, cuando tenemos un paciente con un síndrome de aspiración de líquido meconial o un bebé que tiene mucho meconio, ¿sí? Es un paciente que a la izquierda se puede ver un bebé nacido que está dentro del útero y que, bueno, que tiene el meconio alrededor de él y es algo fisiológico, pero a veces con el trabajo de parto, por sufrimiento fetal y otras características, otras patologías, este bebé se hace caca y bota un montón de meconio que en la vía aérea produce una irritación bastante compleja que te puede producir hipertensión pulmonar, neumonía, un montón de complicaciones. Entonces, se solía a todo paciente que nacía con meconio aspirarlo bien, meterlo en tubo en la tráquea para hacer la aspiración. Entonces, se decidió que los recién nacidos no vigorosos, que presentan apnea o un esfuerzo ventilatorio ineficaz, que nacen con líquido amniótico meconial, no se recomienda realizar una laringoscopía de rutina con o sin aspiración traqueal. Antes siempre se le hacía a estos pacientes. Y recién nacidos no vigorosos que nacen con líquido amniótico teñido meconial y que presentan indicios de obstrucción de la vía aérea durante la ventilación de presión positiva, puede ser beneficioso realizar la intubación y la aspiración traqueal. Pero fíjense que son en pacientes específicos, ¿sí? Los que ingresan, porfa, silencien los micrófonos. Entonces, este sería uno de los casos cuando un paciente que está vital, esto es justo lo que se hacía antes, que hoy en día se trata de no hacer, y es tocar a este paciente, meterle una aspiración en la boca. Si el paciente está llorando activamente, aunque fue meconial, no hay que meter absolutamente nada dentro de la boca, ni la mano, ni una gasa, ni una sonda, ni nada, porque esto se demostró que trastorna la oralidad del paciente en el futuro, y al mismo tiempo también es una complicación que te puede producir síndrome vasovagales y te puede producir apnea, bradicardias extremas, entre otras cosas, ¿sí? Lo que sí, este es un pequeño videito ilustrativo de cómo antes se preparaba, inclusive se tenía en sala de parto, un sistema de aspiración continua que se conectaba al tubo endotraqueal. Cuando tenías la enfermera, la partera que te decía, Doc, viene meconial, ya esto se alistaba y este tubo, perdón, se introducía en la vía aérea del paciente eh, para aspirar el líquido amniótico meconial, ¿sí? Se hacía una laringoscopía de urgencia, ¿sí? Se metía este tubo endotraqueal con la aspiración continua que ya tenía conectada, o se aspiraba directamente con la sonda dentro de la tráquea del bebé, ¿sí? Pero lo que se demostró con la investigación es que todo este tiempo que se perdía haciendo esta aspiración, entrar y salir, esa hipoxemia a la que se exponía ese paciente era
no era era muy mala, ¿sí? Se exponían a mucha hipoxemia en todo este proceso, así que se decide mejor, independientemente si tiene o no. Esto es lo que se hacía antes, vuelvo y repito, esta ya no se hace como referencia. Aunque tú tengas un paciente con meconio, tienes que iniciar la ventilación a presión positiva si el paciente lo requiere. ¿Sí? Si el paciente no lo que requiere, el paciente está vigoroso, por supuesto, lo dejas tranquilo y se trata de no aspirar. Entonces, esta es una de las actualizaciones que hubo en el RCP. Antes, estos pacientes siempre se les aspiraba la vía aérea, ya nunca más. Los accesos vasculares para los lactantes que requieren un acceso vascular en el momento del parto, la vena umbilical sigue siendo la vía recomendada. Si no es factible hacer por una vía intravenosa, porque el bebé está todo desmatizado, es un bebé que... silencio el micrófono, por favor. Bien, decíamos que si no hay que ser muy habilidosos para poder canalizar una vena umbilical, es una vía muy fácil que la puedes canalizar en cualquier parte que estés, inclusive en una salita periférica, con una sonda vesical o con una sonda nasogástrica se puede canalizar una vena umbilical y le podemos hacer una reanimación a este paciente. Es muy fácil de identificar porque cuando cortas el cordón umbilical se ven 3 vasos sanguíneos, 2 arterias y una vena. Las 2 arterias son 2 puntitos por la musculatura que tiene la arteria, está más cerrada, se ven 2 puntitos, y las venas, como tienen menos componente muscular, se ve más colapsada y te permite introducir por ahí un catéter o una sonda orogástrica o cualquier cosa que tengas a mano que te permita hacer una RCP. Y la medida es muy sencilla. Trata de introducirla 5 centímetros y sigue introduciéndola hasta cuando tengas retorno venoso. Cuando tienes retorno venoso, te quedas ahí y por ahí puedes infundir solución fisiológica, por ahí puedes infundir adrenalina, bicarbonato, o sea, todas las cosas que se necesitan al momento de reanimar. Y le diste una mano al médico, al enfermero, al que estaba ahí con vos, para acceder a una vía mientras esta persona estaba realizando la reanimación. Por eso es importante saber que tenemos esta opción como un rescate, como una ayuda y que cualquier persona que esté entrenada en el equipo de salud lo puede realizar. Entonces, esta es la vía, el acceso vascular más oportuno en el momento de la RCP avanzada. Después, al momento del nacimiento, para entrar en acción, ¿sí? Nosotros cuando nos llamamos para un parto hay que tener siempre ir a la sala de obstetricia, de sala de parto y verificar que todas las cosas de las que hemos hablado estén funcionando, ¿sí? Para que cuando nos llegue el momento del nacimiento nosotros podamos actuar oportunamente. La temperatura de la sala de parto es vital, es muy importante. Esos 24 o 26 grados centígrados se tienen que tratar de respetar. Y el objetivo de esta temperatura es porque se ha demostrado que temperaturas menores de 24 grados centígrados aumenta la posibilidad de que el paciente haga un distrés respiratorio o esta tienda a la hipotermia en los pacientes prematuros, aumenta la posibilidad de edema cerebral, de hemorragia cerebral. Los cambios bruscos de temperatura no nos ayudan mucho en la reanimación del paciente. Por eso la temperatura tiene que ser óptima, 26 grados centígrados, máximo 28 y mínimo 24 grados. Pero normalmente en todos los hospitales del universo donde yo he trabajado, llegas y el quirófano está frío. El quirófano está frío o la sala de parto tiene el aire full y a nadie se percató de la temperatura. Entonces, insisto mucho con esto. Normalmente el objetivo es, al nacimiento, analizar si es una gestación a término, si respira o llora el paciente y si tiene buen tono muscular. Es lo primero que nosotros tenemos que observar así a simple vista. ¿Sí? Respira, el paciente llora, bueno, nos quedamos tranquilos, estimulamos, lo secamos, ¿sí? Hacemos la reanimación que cualquier persona podría hacer. Si el paciente tiene estas 3 cosas positivas, o sea, si es término, si respira bien o llora, si tiene buen tono muscular, contacto piel a piel con su mamá, se proporciona calor, vía aérea segura, secamos bien y se evalúa después al paciente. Contacto piel a piel incluye que se exponga bien la piel de la mamá en cualquier sector y por encima le podemos colocar una gasa o le podemos colocar una compresa tibia, de tal manera que pero se dice que simplemente, nada más, con que la mamá ponga piel a piel y ponga sus manos alrededor del bebé, es suficiente para regular la temperatura. Y personalmente considero que es real.
¿sí? Si este paciente no tiene, tenemos una vez que ya el paciente nació 60 segundos para analizarlo, para hacer ciertas maniobras antes de empezar a hacer una RCP avanzada. Si el paciente no tiene estas características, le vamos a proporcionar calor, lo vamos a permeabilizar la vía aérea, una buena posición de la cabeza, secarlo y estimularlo, ¿sí? No aspirar de rutina. Se evalúa la frecuencia respiratoria, la respiración del paciente y la frecuencia cardíaca. Aquí viene lo interesante. Si el paciente tiene jadeo, no respira y su frecuencia cardíaca está menor a 100 latidos por minuto, este paciente con tranquilidad se lo sacamos a la mamá, pero mamá lo vamos a llevar a la reanimación para ayudarle un poquito de un tu bebé, se lo llevas. Tenés ahí 60 segundos, todavía tenés tiempo, ¿sí? Lo acuestas en la cama, lo sigues estimulando y a este paciente le vamos a dar ventilación a presión positiva. ¿Con qué equipo? Con cualquiera de los equipos que tengamos ahí. Si no tenemos nada, si estamos en la calle, si estamos en una casa y tenemos un bebé que no respira a los 60 segundos de vida, nosotros podemos darle ventilación a presión positiva con la boca, sin ningún problema. Por supuesto, asegurándonos que tapar la nariz y la boca en el momento de darle insuflación. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar una insuflación y contamos 2 segundos. Una insuflación y contamos 2 segundos. ¿Sí? Entonces sería insufla, 1, 2, insufla, 1, 2, insufla. ¿Bien? Si nosotros vemos que este paciente tiene dificultad respiratoria, existe la cianosis, vamos a administrar mayor concentración de oxígeno, ¿sí? Y para mantener una saturación ideal con la tabla. Silencien su micrófono, por favor. Bien. Estamos diciendo que tenemos a este paciente. Si el paciente, la frecuencia cardíaca le sube a 100 latidos por minuto y la respiración es normal, lo vamos a seguir observando, lo vamos a analizar qué fue lo que pasó, ¿sí? Pero si este paciente, antes de seguir pasando, ¿y cómo sabemos cuántos latidos por minuto tiene si no tenemos un estetoscopio, si no tenemos, si no somos habilidosos? Simplemente con tocar la base del cordón umbilical, simplemente con tocar la base del cordón umbilical, vamos a sentir los latidos que tiene este paciente, sin ningún problema. Entonces, esa es una ayuda, que se los digo, un tip, que nos ayuda también a monitorizar esto. Si nosotros a este paciente, después de que le dimos ventilación a presión positiva, que le aumentamos la oxigenación y aún así no mejora su frecuencia respiratoria, entonces ahí sí se complica la historia, pero todo tiene solución. Vamos con el siguiente récord de tiempo. Entonces, si este paciente tiene menos de 100 latidos por minuto, hacemos Mr. Sopa, ¿sí? Corregimos la maniobra de ventilación, consideramos la colocación de un tubo endotraqueal o una máscara laringe. ¿Sí? Si nuestro paciente con estas maniobras que hicimos mejora, o sea, su frecuencia mejoró, nos devolvemos arriba y empezamos con los cuidados post-reanimación. Si en la frecuencia respiratoria de nuestro, cardíaca de nuestro paciente es menor de 60 latidos por minuto, tenemos que iniciar inmediatamente masaje cardíaco y ventilación con presión positiva o intubación. ¿Sí? Tienen que tratar de intubarse. Si no hay nadie que intube, con una buena ventilación, con una bolsa de bambú o con un neopasto, con lo que tengamos, podemos hacer una reanimación. ¿Sí? O sea que no es que corran y traten de intubarlo. Si no hay una persona hábil y si no hay una persona que esté entrenada con una buena ventilación a presión positiva, nosotros podemos hacer la reanimación. Pero sí, es importante no retrasar la ventilación, no retrasar la ventilación. Antes se empezaba a masajear inmediatamente, ahora no, ahora se prioriza realizar una buena ventilación del paciente. Si logramos una buena ventilación, muy probablemente este paciente va a salir adelante. Entonces, pero bueno, digamos que hicimos todas las maniobras, hicimos Mr. Sopa y el paciente sigue con menos de 60 latidos por minuto. Entonces vamos a tener que administrarle adrenalina, ¿sí? Ya tú una maniobra un poco más compleja, tienes que tratar de preparar la ampolla y si no contamos con la habilidad y con el conocimiento, tendremos que seguir masajeando y seguir bolseando hasta que llegue una persona entrenada. ¿Bien? Acá hay un cuadrito a la derecha que dice FIO2 de inicio en la ventilación a presión positiva. Esto se habló porque antes se les daba mucho oxígeno y la hiperoxigenación también es tan iatrogénica como la hipooxigenación.
Entonces se determinó que pacientes mayores de 30 semanas, nosotros le vamos a tratar de colocar una fracción inspiratoria de oxígeno de 0,21. Y en los pacientes menores, menores de 30 semanas, le vamos a iniciar con FIO mayor a 0,30. Ahí está. Cuando nosotros ponemos el monitor de signos vitales, no tenemos que desesperar al minuto, a los 2 minutos, porque nosotros queremos ver un 100% de saturación, y no es así. Fisiológicamente, lo que nosotros debemos buscar como objetivo de saturación son estas. Si nosotros le colocamos en la mano derecha del paciente el monitor de signos vitales, tenemos que ir viendo o sea, la saturación de nuestro paciente, que a los 10 minutos tiene que tener de entre 85 y 95. ¿Está? Bien. Entonces, acá tenemos esto. Cuando se vino la pandemia COVID-19, empezamos con nuevos dilemas entre las necesidades de la ventilación, de la sobrevida del paciente versus la seguridad de nosotros mismos. Esto se determinó con el objetivo de disminuir el riesgo de transmisión durante la RCP entre los pacientes y nosotros también. Entonces, salieron unas recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, de la OMS, del Ministerio de Salud, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de Cardiología, y si hay muchas dudas, y si hay dudas de asumir el paciente como sospechoso de infección, hay que hacerlo hasta que se pueda definir. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que tener una sala, un área específicamente diseñada y con lo indispensable para atender este tipo de pacientes con sospecha de COVID. ¿Bien? Eliminar los elementos innecesarios, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Separar lo necesario de lo innecesario, ¿sí? El equipo de RCP debe estar capacitado para ponerse y quitarse el equipo de protección personal, ¿bien? Por sí solo, de forma segura, para evitar la autocontaminación. Acá con Paola y con la gente de toda la gente de sala de partos se hizo un trabajo excelente en el orden y en los sitios de reanimación. Pero por supuesto siempre tiene que haber un entrenamiento, siempre tiene que haber un recorderis de qué son las cosas para que en el momento de la acción no se nos pasen por desapercibido. Las recomendaciones, básicamente, aunque significa una demora en el inicio de las compresiones torácicas, la seguridad del equipo es una prioridad. Lastimosamente, hay que ponernos bien el equipo de protección personal y quitarse de forma segura para evaluar y evitar la autocontaminación y el desecho en contenedores. En sala de partos tenemos ya los servicios con todas las cosas que se necesitan y no vamos a hablar de cómo se coloca el equipo de protección personal, ¿sí? Bien, entonces tenemos las recomendaciones. La idea es que entre un reanimador en el momento de la recepción con un equipo de protección personal básico para realizar el diagnóstico, verifica el ritmo, realiza la desfibrilación en caso de que sea necesario, pero no comprime ya que esta maniobra podría generar aerolización. Y sale cuando ingresa el resto del equipo. Esta persona que entró inicialmente a tomar los vitales, a ver la situación, se tiene que completamente cambiar. Una vez que el equipo se encuentra con todo el equipo de protección listo, ingresa a la sala en un número limitado con los roles ya asignados. Si antes habíamos visto que eran entre 4 o 5 las personas que se necesitaban en el momento del parto, para el momento del RCP en pandemia se determinó que con 2 personas, máximo 3 personas, tienen que estar en el momento de un RCP avanzado, ¿sí? Así que acá es cuando viene que el reanimador sea el más habilidoso, ¿sí? La persona con más experiencia que pueda conseguir la vía aérea con mucha seguridad y las enfermerías y los ayudantes que puedan hacerlo de una forma más especializada, ¿sí? Se deberá afectar la intubación orotraqueal tan pronto como sea posible y conectar al paciente a un respirador o bolsa y máscara que tenga un filtro viral antibacteriano. Acá tenemos, gracias a Dios. Considerar el uso de videolaringoscopía, si está disponible, jamás. Y el operador tiene entrenamiento previo. ¿Bien? Bueno, siempre hay que tratar de realizar la intubación por el operador más experimentado para no aprender en este momento del paciente con sospecha de COVID. O sea, no es un momento de aprender. Para usar las compresiones torácicas para intubar, si no consigue la intubación, hay que poner una máscara de laringe, ¿sí? Si se tiene experiencia previa. Una vez intubado e insuflado el manguito del tubo endotraqueal, se podrán efectuar las compresiones torácicas, porque de esta forma ya vamos a disminuir el riesgo de generar la aerolización. En caso de que no podamos la intubación,
se va a ventilar con la presión y la máscara utilizando la técnica de 2 operadores. Esta técnica se diferencia de la que yo les mostré inicialmente, que era en la técnica clásica, en que una persona se va a encargar del sellado bien efectivo y la otra persona se va a encargar de realizar el bolseo. ¿Bien? Sí, si el paro se produce en un paciente que se encuentra ventilado, es recomendable no desconectarlo del circuito del respirador, no utilizar bolsa autoinflable y adaptar el setting del respirador a las necesidades de la reanimación. ¿Cómo así? Vas a aumentar la frecuencia del respirador, vas a aumentar el pico del respirador y vas a aumentar la fracción inspiratoria de oxígeno. No vas a sacar el paciente del respirador para bolsearlo. A esto se refiere este aspecto. Bien. Bueno. La verdad que más actualizaciones específicamente no hay, sí, el resto de la actualización es importante. Quiero dejarle este mensaje que hay que soñar en grande, ya que puedes soñar, sueña en grande, pero determina un objetivo que valga la pena. Prepara los medios adecuados para alcanzarlo y elige las estrategias que faciliten su logro. Tu punto de partida para alcanzar el éxito ha de ser la claridad de tu propósito, avanzar con seguridad hacia él, pensando en la ventaja de alcanzarlo. Persevera en soñar tu objetivo y dirígete a él. Renova tu entusiasmo grabando con nitidez en tu mente tu propia imagen, logrando lo que te propones. El éxito es el fruto de tu continuo esfuerzo por lograr un objetivo concreto. Bueno, terminé, muchas gracias y quedo abierto a todas las preguntas que tengan. Las podemos hacer por el chat o levantando la mano. ¿Ya? Chatear. Bueno, a ver acá. Voy a mandarle la clase ahí. Estoy viendo si hay preguntas. Por ahora, nada de preguntas. Eso es muy bueno porque significa que todos son súper inteligentes y entendidos. Bueno, acá en la NEO estoy siempre a su disposición. Cualquier cosa en lo que lo puedo orientar, con mucho gusto, mientras esté a mi alcance, los puedo orientar. Y sí, porfa, mándenme a mi mail, que es albe.borre@gmail.com. Pueden mandarme ahí si quieren que les mande alguna información o si quieren aclarar alguna duda, ¿sí? Lo importante es mantener siempre el entrenamiento. ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Podría escribir el mail en el chat, por favor? Ahí lo escribí. albe.borre@gmail.com. Ahí lo mando otra vez. Jessica, del Carrillo, sí. Te mando un abrazo grande. Bueno, la próxima semana va a haber una nueva clase de esta, así que para el que no pudo ver eso, sí. Una clase práctica, sí, lo podemos hacer en sala de parto, pero recuerden que hay que tratar de que sean máximo 10 personas. Así que con mucho gusto pueden venir a pasar por Neo. Y yo, el único día que no puedo son los jueves. El resto de los días de la semana, con mucho gusto vamos y les enseño a hacer ventilación a presión positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ya comuníquense con Gaby Bontá para el tema de los certificados de asistencia. Bueno, les mando un abrazo a todos, Dios los bendiga y que estén bien.